Bien, mi guapo, y bienvenido a tu canal de criptomonedas, criptonoticias, criptotutoriales y ahora también de criptoanálisis. No, God, please, no, no, no. No, mentira. Pero vamos a opinar sobre lo que está ocurriendo con la actitud que ha tomado o la decisión que ha tomado Binance de suspender y retirar todo el soporte, en este caso de USDC. Yo no soy analista profesional ni mucho menos, simplemente es una opinión que quiero compartir con ustedes para así poder llegar a un debate. Es lo que yo pienso, es lo que yo opino. Así que déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué tú opinas sobre este debate y así vamos construyendo una mejor idea y un mejor análisis de la comunidad. Bien, lo primero que tenemos que ver es qué pasa con USDC, quiénes son los responsables de esta stablecoin. Y te lo cuento. Centre es el proyecto de tecnología de fuente abierta y se encuentra detrás de la creación de USDC, que también contó con el impulso de Circle y Coinbase. Esta organización es la responsable de gestionar USDC, que se creó en el 2008 para hacerle la competencia a USDT y actualmente es la segunda stablecoin más importante de todo el ecosistema cripto. Ahora ya conocemos quiénes son los que están detrás de USDC. Pasemos a ver algunos detallitos. Primera observación que tengo, después del 29 de septiembre, yo creo que aquí es donde veremos el verdadero volumen que tiene USDC. Una vez que ya no esté en Binance, podremos ver cuál es ese volumen real. Pero también podríamos ver a BUSD superando a USDC para reclamar ese segundo lugar como moneda estable más utilizada después del USDT, ya que según los datos de CoinGecko y de CoinMarketCap muestran que USDC acumula un porcentaje enorme en volúmenes en el ecosistema dentro de Binance. Esto incluye todo, el exchange, el intercambio en pagos de Binance, tarjetas de regalo, etcétera, y un gran volumen de USDC en la plataforma de Binance. Claramente el anuncio muestra que Binance ya no quiere tener absolutamente nada que ver con USDC, ya que solamente no están eliminando USDC de trading, por lo menos de los pares de margin, sino incluso de productos relacionados como la tarjeta de regalo que no tienen absolutamente nada que ver. Hago un paréntesis aquí, guapures, para decirte que te recuerdes que estoy regalando $25 en Bitcoin, sí, sumamente fácil y para todo el mundo. No es un concurso ni van a haber 2-3 ganadores, no, todo el mundo puede ganarse estos $25, salvo algunos países que por normativas no lo puedo regalar en esos países. Pero si quieres ver cuáles son y cuáles son esos pasos a seguir, no te preocupes, mira, aquí te dejo el video que debes de ir a ver, rapidito vete a verlo y sigue esos pasos que están allí para que se te acrediten esos $25 en Bitcoin inmediato, ya. Ahora pasemos a pensar como si nosotros somos Binance y estamos tomando esta medida de excluir a USDC porque lo consideramos como un activo de riesgo, ya que también se dice por ahí que USDT estaba siendo atacado por publicaciones del patrocinador de USDC y otras cosas que hay en el ecosistema, ¿no? Entonces digamos que por esta acción Binance decide que posiblemente USDC es un activo de riesgo y lo retira. Según este pequeño análisis podemos asumir que Binance no quiere tener ninguna moneda que haya mostrado alguna alerta o alguna bandera roja o alguna cosa extraña como un competidor comercial. Entonces Binance toma estas decisiones supuestamente para proteger al usuario, cosa que yo no me lo creo porque ya hemos visto todas las actitudes que ha hecho Binance supuestamente para proteger al usuario y eso no es cierto. Protege sus propios intereses porque así son, pero con la excusa de que protegen al usuario. Pero supongamos que está haciendo esto para proteger al usuario, pero si vemos el patrón que está utilizando Binance en el pasado para eliminar algún criptoactivo supuestamente por riesgo y tal, vemos que va un poco más allá de lo que ha hecho con la segunda criptomoneda estable más importante del criptomundo. Ha hecho en spot, en margin, en futuro, en ahorros, en staking, en préstamos de criptomonedas, intercambio de liquidez. Y algo que queda muy pero muy extraño es que lo hayan eliminado de la tarjeta de regalo de Binance Pay, que esto no tiene absolutamente nada que ver con el riesgo y aquí es donde se demuestra un poquito más la actitud que está tomando Binance sobre USDC, que no es por seguridad del usuario, sino es por asuntos personales, digamos. Bueno, yo hace mucho tiempo que no estoy utilizando Binance y ya no lo recomiendo porque se ha convertido del mejor exchange a prácticamente una porquería, transformándose en ni siquiera un banco privado, se ha transformado como un banco estatal, un banco del gobierno. Así que yo te dejo por aquí un video donde hice por qué he dejado de utilizar Binance y por qué ya no lo recomiendo, así que ahí te lo dejo, anda a verlo, que de hecho gracias a ese video, fíjate que a la gente de Binance no le gusta que lo critiquen porque según lo que ellos hacen, todo hay que aplaudírselo. Pues gracias a ese video me bloquearon de todas sus redes y de todos sus grupos de Telegram. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Así que, y es cierto, yo recomendaba Binance mucho. Yo tengo muchos videos en este canal que no los voy a borrar porque sirven para los usuarios principiantes. Y yo recomendaba mucho Binance porque era el mejor exchange en su momento. Tenía una ideología bastante buena. Estaba a favor de la comunidad, a favor de la criptocomunidad. Pero poco a poco fue diseccionando a la comunidad a llegar al punto en convertirse en lo que hoy vemos algo
algo totalmente centralizado y gubernamental más que privado, digámoslo así. Esta es una hipótesis. La otra hipótesis podría ser que Binance, el equipo de Binance y CZ están viendo algo que el resto de la industria de la criptomoneda todavía no hemos visto en lo que respecta a USDC, y en pocas semanas pues nos daremos cuenta de cuál es esa cosa que han visto, si es que es así. Por otro lado, vemos que el CEO de USDC dice que lo que está haciendo Binance es beneficioso para su criptomoneda, cosa que yo dificulto mucho que sea cierto. Evidentemente, tampoco creo que le convenga al CEO decir que todo su volumen o el mayor de su volumen se concentra en un solo exchange, porque eso no le da mucha credibilidad entonces a esta criptomoneda. Si vemos un poquito cómo está el precio actual de Coin, que es el símbolo de las acciones de Coinbase en el mercado de valores, vemos que ha tenido un retroceso enorme y que Coinbase no está pasando por su mejor momento. Entonces, hacerle una jugada de Binance a Coinbase de esta índole sería como darle un pequeño empujón para esa muerte letal en la que se encuentra Coinbase. Después del anuncio no hemos visto que Coinbase ha tomado alguna represalia sobre esta acción de Binance contra su USDC, pero sí que podría tomar una ruta utilizando la influencia de los reguladores de los Estados Unidos o de la Unión Europea en las plataformas relacionadas con Binance y Binance.us. Para concluir, a mí lo que me parece es que Binance está utilizando una estrategia bastante sucia en atacar a su principal contrincante sabiendo en la posición que se encuentra y pues, supuestamente dice que protegiendo al usuario, cosa que ya hemos visto que no me la creo. Entonces, ¿qué te opinas, guaporri? Aquí abajo déjame tus comentarios. ¿Empezó la guerra de las stablecoin o tú crees que esto solamente es algo contra, o Binance va a seguir atacando a todas las stablecoin para así apoderarse del primer lugar en BUSD? Así que guaporri, llegamos a la parte final. Chao, 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 Cripto Noticias.